Impresionantes inundaciones que se han estado dando en los Países Bajos cerca de Lucer al Lasalle después de fuertes tormentas y desbordes de ríos. Esto ha estado sucediendo también en otras partes de Europa, como ya hemos comentado en los días anteriores. Vamos a otro asunto, a lo que está pasando en Israel. Vamos hacia el mapa y miren, entre Israel y los hutíes en Yemen se han estado dando enfrentamientos que podrían escalar a un conflicto armado. Hace unos días, los hutíes lanzaron un misil, bueno, más bien un dron que llegó hasta Israel. Imagínense ustedes la distancia, más de 2000 kilómetros, en el que impactó en el mero centro de Tel Aviv, donde están las embajadas, a 100 metros de la embajada de Estados Unidos. La respuesta de Israel fue contundente y bombardeó dos zonas de infraestructura, una zona de energético de combustible y otra zona de una planta eléctrica que tienen en un puerto el más importante de Yemen. Pero ahora, responde o resulta que un funcionario hutí asegura que fue un grave error. El exfuncionario hutí dice que fue un error atacar a Israel. En un informe exclusivo, el ataque asegura que el ataque terrorista del grupo yemení contra Israel, donde se lanzó este dron que habría eliminado a una persona y dejado a varios heridos, fue un grave error. El exfuncionario asegura que habría sido imposible apoyar a los palestinos financieramente con una campaña mediática o con ayuda humanitaria. O sea, eso hubiera sido posible y hubiera sido una tarea menos peligrosa para los yemeníes. Este funcionario yemení asegura que esta estrategia está poniendo en riesgo a la población de Yemen. El funcionario explica además que los hutíes utilizan a decenas de millones de yemeníes como escudos humanos cuando lanzan un cohete y matan a un civil israelí, provocan la quiebra de los puertos de Israel. Por ejemplo, un puerto, este puerto que está aquí, el puerto de Eliot, ha tenido que varias empresas navieras han estado quebrando precisamente porque los hutíes no están permitiendo que entren los barcos por el Mar Rojo, un tema que ha generado pérdidas económicas muy fuertes. Dice, los hutíes utilizan a decenas de millones de yemeníes como escudos humanos cuando lanzan un cohete y matan a un civil israelí, provocan la quiebra de los puertos de Israel. No es como Gran Bretaña y Estados Unidos que atacan solo objetivos militares, dando a entender que Israel ataca también objetivos civiles. El conflicto entre Israel y los palestinos es una cosa, pero el hecho de que pueda extenderse hacia los yemeníes es un peligro para los pobladores yemeníes. El exfuncionario también admite que el grupo terrorista proiraní ni siquiera tiene un sistema de defensa aérea capaz de proteger a su país. O sea, los yemeníes están atacando por aire a un país que les puede responder por aire, o sea, Israel, sin tener sistemas de defensa. O sea, Yemen no tiene sistemas de defensa, o sea, que bomba que le caiga, bomba que destruye. Este exfuncionario de Yemen admite su mayor punto débil, no tener sistemas de defensa. Dice, están enviando estos cohetes cuando no son capaces de derribar ni uno solo. Pueden derribar ni aviones, ni cohetes, ni nada. Por eso expresa su temor de que Israel pudiera imponer un bloqueo naval y aéreo en Yemen y que la población civil pagaría el precio. La operación de Israel, en su momento, la que atacó estos dos puntos de Yemen, duró 2 horas y 50 minutos. Para los F-15 y F-35, otros aviones de combate de la CFDI, es muy sencillo hacer este tipo de ataques, sobre todo tomando en cuenta que Yemen no tiene sistemas de defensa. En otros asuntos también internacionales, vámonos a otro tema. Taiwán está desplegando sus fuerzas militares por un ejercicio que es una preparación ante una potencial invasión de China. Estos ejercicios se hacen cada cierto tiempo. Las maniobras se desarrollan en un contexto de mucha tensión entre China y Taiwán, y este año incluyen simulacros sin guión, actividades nocturnas para probar la capacidad de respuesta del ejército y la resistencia de la cadena de suministro frente a un eventual intento de bloqueo chino. Taiwán inició también el lunes las maniobras de Han Quang, los ejercicios militares más importantes de la isla, que en esta ocasión incluyen escenarios de combate más realistas con el objetivo de preparar a las tropas ante una potencial invasión de China. Las Fuerzas Armadas de la República de China organizan estas maniobras anualmente desde 1984. El nombre oficial de Taiwán es ese, las Fuerzas Armadas de la República China, nombre oficial de ese país todavía. Pero este año han introducido varias novedades de peso como simulacros sin guión, actividades nocturnas para probar las capacidades de respuesta de los soldados, de los mandos, etc. Por ejemplo, se les vio tomando acciones defensivas en el aeropuerto principal de Taiwán, considerando
que este aeropuerto sería una de las infraestructuras más críticas de la isla. Los aviones de combate y los barcos de la Armada también se dejaron ver desde el amanecer. Varios cazas de traslado desde la parte occidental de Taiwán hacia las bases aéreas de Hualien y Tiantung, ubicadas en la región oriental de la isla, al tiempo que los buques de guerra taiwaneses se despliegan frente a la costa. Él es Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, el nuevo primer ministro del Reino Unido. Dice que no puede continuar el conflicto entre Israel y Gaza, simplemente dice esto no puede continuar. Es lo que pide a Israel y a Hamás un alto al fuego de manera inmediata. Esto lo dijo durante el discurso en el Parlamento el día de hoy, enfatizando las necesidades urgentes de ayuda humanitaria y el regreso de los rehenes, según dice la agencia Anadolu. Dice, he hablado con los líderes de Israel y las autoridades palestinas, he dejado en claro que apoyo plenamente el derecho de Israel a la seguridad y la necesidad desesperada de que los rehenes sean devueltos. Y también he dejado en claro que la situación en Gaza es intolerable y que el mundo no mirará hacia otro lado mientras los civiles inocentes, incluidos mujeres y niños, siguen enfrentándose a la muerte, la enfermedad y el desplazamiento, dice el primer ministro. Esto no puede continuar así. Necesitamos un alto al fuego inmediato, que salgan los rehenes, que entre la ayuda y que se incremente enormemente la asistencia humanitaria. Esta es la política del gobierno del Reino Unido, dice en este comunicado. Sobre la reanudación de la financiación británica a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, el primer ministro dijo que este paso diplomático fue una de las primeras acciones del gobierno laborista recién elegido, o sea que ya están enviando donaciones, dinero para la UNRWA. Al abordar la reciente opinión de la Corte Internacional de Justicia, Starmer afirmó la postura del gobierno contra la expansión de los asentamientos ilegales y pidió un compromiso renovado con la solución de los dos. Bueno, esa es la posición del Reino Unido. Otro asunto importante que está pasando en el mundo es que Alemania se encuentra en un problema. La agencia de espionaje alemana tiene muy poco personal para hacer frente a las amenazas de inteligencia rusas. El servicio de inteligencia se ve gravemente afectado por la baja moral, empleados enfermos y presiones presupuestarias críticas. Según se informa, el equivalente de lo que es la CIA o el MI6 en Reino Unido están luchando por la escasez del personal. Hay muy poca gente, muchos de los empleados están enfermos, a pesar de enfrentar desafíos sin precedentes por parte de Rusia y otros estados enemigos o contenciones con Alemania, de Irán, de China, de la misma Rusia. Todos ellos tienen intereses e inteligencia dentro de Alemania y Alemania no tiene cómo responder y cómo estar equilibrando las fuerzas de inteligencia extranjeras hostiles. Es sorprendente que el país que es de la Unión Europea, el número 1 en su economía, tenga poca inversión en inteligencia. Desde hace tiempo se ha criticado a Alemania de que su inteligencia es muy porosa. Decía por ahí alguien de inteligencia, quieres que todo mundo se entere de algo que está pasando en, digamos, dentro de los espías y todo esto, nomás cuéntaselos a la inteligencia alemana y al rato todo el mundo se va a enterar. Falta reforzar esa parte en Alemania, es un país clave en la OTAN, pero al mismo tiempo con un punto débil, la falta de recursos y personal en el área de inteligencia. Bueno, pues ahí están otro de los puntos importantes del día de hoy. Vámonos a otro asunto. En unos momentos más regreso con otra información. Gracias por acompañarnos.